Bienvenido, bienvenida a la primera clase de este curso gratuito de acuerdo para creación de historias, pequeño, básico, pero muy fuerte, muy concreto. Entonces, el primer tema que vamos a estar viendo es la diferencia, como puedes ver, entre historia y medio narrativo, ¿de acuerdo? Porque desde aquí, al menos en mi experiencia, nacen varios problemas durante toda la creación del proyecto, ¿de acuerdo? Y es el no entender qué es lo que estamos trabajando realmente y se empiezan a combinar facetas, etcétera. La forma más sencilla de ponértelo aquí al inicio es decirte que, por ejemplo, un guión y una historia no son la misma cosa. ¿De acuerdo? La gente cree que hacer una historia es sentarte a escribir el guión, es sentarte a escribir el libro, ¿de acuerdo? Ir anotando ideas y con ellas ir escribiendo las páginas y las páginas. Y no. La historia va antes de todos esos procesos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque usualmente nosotros empezamos diciendo: quiero hacer una película, quiero hacer una novela, quiero hacer un manga. Y no está mal tener este deseo, el iniciar de esa forma. Ahí es donde nace nuestra motivación. Queremos hacer algo similar a lo que admiramos, a lo que nos llena. Y eso es grandioso. El problema es no entender que para que se llegue a ese punto de que ese producto, esa historia, se volviese un manga, se volviese una película, antes hubo muchísimos otros procesos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos que aprender a crear y que muy pocas veces se enseña es a crear historias. Las historias conllevan estructuras, conllevan elementos, ¿de acuerdo? Conllevan, vamos a decir, orden, muchos conceptos y conllevan varias fórmulas o guías que nos sirven para lograr determinados objetivos, como por ejemplo ciertos impactos emocionales o el entregar la información de manera adecuada, de manera potente, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta diferencia entre historia y entre medio narrativo. ¿Qué es una historia? Una historia es una serie de eventos causales en un espacio de tiempo determinado. Punto. ¿De acuerdo? Sí, es probable que si tú has estado leyendo, sobre narrativa, sobre storytelling, te has encontrado con otra definición o con varias otras definiciones. ¿De acuerdo? Y eso es totalmente normal porque esto es una combinación como que entre medio ciencia y medio arte. Entonces, pues todos descubren el hilo negro, ¿de acuerdo? Todos inventan lo que ya se inventó hace tiempo. Esto es una cuestión de conceptos únicamente. Y yo quiero pedirte que realmente no te claves mucho en la cuestión de aprender los nombres, sino en la cuestión de entender el funcionamiento y lo que te aportan estos conceptos. Porque eso es lo que realmente vamos a estar utilizando en este curso y en todos los que tú tomes. Entonces, para efectos de este curso, eso es una historia y eso nos va a servir para poder diferenciarla de muchos otros elementos. Una historia es simplemente una serie de eventos causales en un espacio de tiempo. Ya está. Esto quiere decir que si tú sales, a la escuela y debido a que tú tenías que ir a la escuela, tú subiste a un autobús y debido a que tú te subiste al autobús, te peleaste con alguien y debido a que te peleaste con alguien, pues llegaste tarde a la escuela, por ejemplo, eso es una historia. ¿De acuerdo? Hemos vivido nosotros historias una y otra y otra y otra vez a lo largo de nuestra vida y nuestra vida en sí mismo es una historia. Ese espacio de tiempo donde suceden eventos causales, tiene una serie de elementos adentro que pueden hacer que la historia sea más impactante, sea más entretenida, sea más significativa, ¿de acuerdo? Que sea más clara, por ejemplo, para el espectador. Hay diferentes elementos, ¿de acuerdo?, que están jugando papeles para generar funciones adentro de esa historia, adentro de ese espacio de tiempo determinado donde pasan cosas. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Y después esa historia, nosotros la vamos a pasar a un medio narrativo por el cual va a ser consumido. ¿Qué es un medio narrativo? Es un formato con un lenguaje propio en el que se decide presentar la historia, ya sea para disfrute o producción. Lo que les decía del guión. Por ejemplo, yo hago la historia, la estructuro, la diseño, los personajes, etcétera. Y luego yo esto lo tengo que pasar a un formato que sea útil para su uso, que en el caso del cine, por ejemplo, es el guión cinematográfico, de acuerdo al guión literario para la producción de la película. Este guión tiene una serie de reglas técnicas, de acuerdo, no estéticas, sino técnicas que sirven para la producción de la película. Como por ejemplo, el poder saber cuánto nos va a costar hacer la película viendo los elementos que vamos a necesitar. Por ejemplo, el estar quitando escenas porque rebasa el presupuesto o porque sería complicado, etcétera.
Todo esto sirve en realidad para producir la película, no para leerla. Y luego ya la película la tenemos, ¿no? Siguiente, y la película es un medio, es una forma de consumir esa historia con el lenguaje propio del cine, ¿de acuerdo? Como es la puesta en escena, cómo va a ser el audio, los ángulos de cámara con la paleta de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una forma, tiene un código, un lenguaje que es propio del cine y con el cual se va a transmitir la historia. Otra forma es, por ejemplo, con los cómics, con los mangas, es lo mismo, tienen cuestiones propias como el hecho de poder controlar el paso de las páginas, por ejemplo, el blanco y negro en el caso del manga que aporta ciertos efectos, el poder utilizar los globos de texto, diferentes tipografías que generan emociones, como por ejemplo en un cómic de terror, tener las típica tipografía, de acuerdo, como que derretida o agresiva, son cuestiones propias de estos formatos. Como por ejemplo, igual la novela, que igualmente tiene la cuestión de la página, tiene la cuestión de... no sabría muy bien cómo decir de forma específica esto, pero la belleza de las letras, podríamos decirle, ¿de acuerdo? De las palabras, de la forma en que narramos a través de la palabra. Entonces, cada uno de estos tiene ventajas, tiene desventajas y tiene características propias. Nosotros usualmente vamos a crear la historia pensando ya en el medio narrativo en el que la queremos contar. Y por ende hacemos una historia que tenga capacidad de aprovechar todo el potencial de ese medio narrativo. O al menos así deberíamos de hacerlo. Pero hay que entender que la historia va antes de que se cree un manga, va antes de que se cree una película o un libro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y hay que entenderlo, que aprender a hacer historias no es lo mismo, en lo más mínimo, que aprender a escribir un libro, que aprender a hacer una película o que aprender a hacer un manga. Otro ejemplo de esto es que para aprender a hacer un manga tienes que dibujar o tienes que conseguir un dibujante. ¿De acuerdo? Para hacer una película necesitas cámaras, budget, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? Inclusive para hacer un libro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, necesitas dentro de ciertas expectativas que se tienen a la hora de escribir, de entregar un libro, necesitas aprender a escribir bonito, por así decirlo, ¿no? Tienes que aprender a escribir de forma poética, que a través de la palabra se generen ciertas emociones. Y eso es una habilidad distinta a escribir historias, porque un guionista puede hacer una historia, pero no escribir de forma poética. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, es muy importante entenderla. Y con esto espero que se entienda hacia dónde vamos a ir y siéntate, respira, agarra una hoja de papel y di, voy a hacer una historia. Y después, esa historia yo la voy a contar en ese magnífico medio que tanto me encanta. ¿De acuerdo? Bueno, con esto llegamos al final de la primera clase. Vamos a la siguiente. Nos vemos ahí. Venga.